Ya es un hecho que Lo Celso no va a estar en el Mundial. Lamentablemente una baja importante porque era un titular absoluto de la selección, pero bueno, ahora nos toca definir quién va a ser que Scaloni va a llamar en su lugar y cómo va a quedar el equipo titular. Lo Celso era titular, ¿quién entra en lugar de él? Te quiero pedir que si te gusta el contenido que hacemos, te suscribas, dejes tu like, lo compartas para que vayamos creciendo. Ya somos 6.600, estamos cerca de los 17.000. Queremos llegar a 25.000 hasta el final del año. Así que arrancamos con todo el material. Tanta gloria, tanto fútbol desplegado por el mundo y en cada gol la pasión y la emoción. ¿Cómo queda la lista ahora que Lo Celso no va? Fíjense ustedes. ¿Cuáles son las dudas? Sigue estando la duda de si Scaloni va a llevar 9 defensores o 8 defensores en total. O sea, o van uno por puesto, dos titulares centrales, dos centrales suplentes, dos laterales titulares, dos laterales suplentes, da 8. Si va Foyt, sería el noveno defensor. Esa es la duda. O va Foyt o no va Foyt, es una de las dudas. Foyt volvió a jugar 10 minutos en Villarreal después de más de 2 meses lesionado. Para mí es demasiado poco, falta de ritmo. A menos que Scaloni lo considere un titular, que hasta donde se sabe no es el caso. El titular es Molina y el suplente es Montiel. La verdad que yo no encuentro motivos para que Foyt vaya. Pero todavía se sigue diciendo como que Foyt tiene chances de ir. Paredes ya está recuperado, pero todavía no ha jugado en la Juventus y no está confirmado si jugará algunos minutos antes del Mundial. Puede ser que llegue al Mundial sin haber entrado ni siquiera un minuto en algún partido de la Juventus, que le queda el último partido ahora el fin de semana a la Juventus. Habrá que ver si Paredes juega unos minutitos o no. De cualquier manera va a llegar con muy pocos minutos, 10, 15 minutos, 20 minutos jugados. Titular absoluto, pero con un poquito de falta de ritmo. Por eso la luz amarilla ahí, a pesar de que de la lesión está curado. Lo mismo que Di María, que ahí ya lo ponemos en azul, todo normal, porque Di María ya volvió a jugar el fin de semana pasado. Va a jugar unos minutos más ahora, una media hora más. Entonces ya va a llegar recuperado y habiendo participado de 2 partidos de la Juventus, por lo menos una media hora en cada uno. Entonces listo, está bien. Está la duda de qué va a pasar con Dybala y con Nico González. Ninguno de los dos ha vuelto a jugar en su equipo todavía. Y Mourinho hizo una declaración a donde da a entender de que Dybala el fin de semana no juega contra Torino en la Roma. Entonces, si Dybala vuelve y Scaloni lo convoca al Mundial, Dybala va a ir al Mundial sin haber jugado hace más un mes y medio, sin jugar al fútbol, hace más de un mes y medio. O sea que es bastante falto de ritmo en un jugador que ya viene teniendo muchos problemas musculares. Así que está claro que Dybala, si llega al Mundial, no llegará con ritmo futbolístico, en óptimas condiciones, a pesar de que la lesión muscular, eso sí, ya estaría curado, pero bueno, habrá que ver qué pasa. Así que Nico González en la Fiore pasa lo mismo, ya el tema físico ya estaría solucionado, pero el tema es que no ha vuelto todavía a entrenarse con total normalidad y no ha vuelto a jugar y probablemente no juegue ningún minuto en la Fiorentina. La Fiorentina entre semana tuvo un partido y él no fue convocado, no participó, entonces también es otro jugador que tuvo muchas lesiones musculares en el último año. Entonces hay una gran duda ahí de si llega bien para que juegue o no, cómo estará. Entonces, fíjense ustedes, Lo Celso ya no está, hay un lugar ahí para llenar. Y después tenemos en Dybala y en Nico González la duda de si físicamente van a estar bien para ir o no. Y por eso no están 100% metidos adentro de la lista. Más allá de eso también se viene hablando bastante de que Angelito Correa podría no ir al Mundial, que no convence del todo, lo cual es una verdad. Nadie está convencido de Ángel Correa porque su desempeño no es muy bueno, pero a la falta y a los jugadores otros tocados, parecía, para mí, en este momento ya tendría que ser una fija de que va por falta de opciones, qué sé yo, pero todavía se está dudando de si él va o no. Así que bueno, veremos qué es lo que pasa. Entonces fíjense ustedes, los lugares para ir, los jugadores que pueden entrar son estos. O entra Foyt, como dijimos, y Scaloni lleva 9 defensores en total. Nico Domínguez o Ezequiel Palacios, dos jugadores en la mitad de la cancha para cambiar nombre por nombre con Lo Celso. Obviamente ninguno va para ser titular, entra en el final de la fila del plantel, pero sale Lo Celso, entra otro jugador de mitad de cancha. Nico Domínguez o Ezequiel Palacios.
Nico Domínguez no correría. Si entra uno, sería Ezequiel Palacios en ese caso, que se está hablando que podría ser él. Y después la otra cuestión está arriba, ¿qué va a pasar con Dybala, Nico González y Ángel Correa? ¿Van los tres? Uno de los tres no va, dos no van. Bueno, Garnacho ha tenido buenos últimos partidos en el Manchester United, empezó a jugar, hizo goles, jugó bien. Hay una cosa ahí, ¿será que se mete o no se mete? Gio Simeone también es alguien que es muy pedido, muchísima gente acá, en los comentarios acá del grupo de los videos, y por todos lados hablan muchísimo pidiendo, Gio Simeone tiene que ir. Bueno, en el Napoli no entró ningún minuto en los últimos dos partidos. En realidad entró, pero minuto 90. Entró para quemar tiempo ahí 3 minutitos. Sigue siendo suplente en el Napoli. No sé qué pasará. Así que quiero saber la opinión de ustedes. A ver, ¿quiénes ustedes llevan en lugar de Lo Celso? Que es el lugar que sí o sí está abierto. Y después, si Dybala, Ángel Correa o Nico González, uno de esos tres, no va al Mundial, ¿quién entra? Ahí serían 2 lugares para llenar o hasta 3 lugares para llenar. Porque me imagino que por lo menos entre Dybala, Nico González y Ángel Correa, uno de los tres va seguro. Entonces podríamos tener o 2 lugares para llenar o 3 lugares para llenar y 5 candidatos. ¿Cuáles son los 5 candidatos? Foyt, Nico Domínguez, Ezequiel Palacios, Garnacho y Gio Simeone. Entre esos 5 hay lugar para 1, 2 o 3 de ellos. En mi opinión, yo llevaría a Ezequiel Palacios por Lo Celso, no lo llevaría a Foyt, y después entre Nico González, Dybala y Ángel Correa, si están bien, yo creo que llevaría a los 3, o a lo sumo cambio a uno de ellos y llevo a Garnacho. Yo llevaría a Gio Simeone si no llevo a Joaquín Correa, pero como ya dije en el video anterior, le doy la derecha al cuerpo técnico. Si el cuerpo técnico eligió a Joaquín Correa todo este tiempo por encima de Simeone, debe ser por algo. Así que bueno, esas son las novedades sobre Lo Celso. Cómo va a quedar la lista ya se define ahora el domingo. Estamos a una semana de que empiece el Mundial, empieza el 20. Así que el día 13 sale la lista oficial sacando las dudas. Así que me interesa saber qué es lo que ustedes opinan. Lo Celso, una pena que no pueda ir. Y atención, porque el próximo video vamos a hablar sobre las alternativas de la escaloneta. Cómo Scaloni va a rearmar el equipo ahora que Lo Celso no está. ¿Quién entra en lugar de él? ¿Cuál va a ser el esquema táctico? ¿Cambia el esquema? ¿Mantiene el mismo esquema? ¿Quién entra? ¿Entra Papu Gómez? ¿Entra Enzo Fernández? ¿Entra McAllister? ¿Entra Paredes? ¿Juega en lugar de Lo Celso? Bueno, todas esas opciones en el próximo video lo vamos a ver, así que no te lo pierdas. Como ya les dije, suscríbanse al canal, dejen su like y compartan, así somos cada vez más. Les mando un abrazo a todos y los dejo con la propaganda de Project 6 Shop, donde te podés comprar esta camiseta de Argentina, la que va a usar en el Mundial o la que vos quieras, 15% de descuento por el Mundial. Así que no se pierdan la oportunidad. Gente, miren las camisetas que me acaban de llegar de Project 6 Shop. Ahora las abro y se las muestro. Tenés que aprovechar la oportunidad y comprarte estas camisetas, o cualquier camiseta que vos quieras. Todas las camisetas del Mundial de todos los equipos, de todas las selecciones, de todos los jugadores, las tenés en Project 6 Shop. 15% de descuento durante noviembre, durante diciembre. 15% de descuentos usando Leyendas 15. El código es Leyendas 15. Te podés comprar la camiseta que vos quieras. Mirá lo que son la calidad. Son impresionantes. Espectacular esa camiseta. Mirá lo que es esa camiseta de Francia. La del PSG. Bueno, la que vos quieras. Elegí la que quieras y comprátela. Leyendas 15. Lo único que tenés que hacer es entrar en el link que tenés acá en la descripción. Elegís todas las camisetas que quieras. Y cuando vas a finalizar la compra, pones en los cupones Leyendas 15. Acordate, Leyendas 15. Y tenés un 15% extra de descuento. Así que no te olvides, Project 6 Shop, anda y míralo ahora.